Yo no sé qué opines José Octavio sobre esto, pero yo no siento que el actual presidente de Estados Unidos tenga demasiado la libido puesta en este tema de las drogas. Obviamente heredó una economía en un mal estado, con dos guerras que cerraron, una en Irak, otra en Afganistán, eh, con una problemática global muy compleja como es la rivalidad con China, y él realmente ha puesto poco énfasis tanto en México, a diferencia, por ejemplo, de su antecesor Bush, o en su caso el propio Reagan. Fueron, digamos, presidentes que pusieron más atención o al tema de drogas, caso Reagan, o al tema de México, caso Bush. Ahora que no estamos, digamos, en el hit parade de las preferencias o preocupaciones del presidente de Estados Unidos, me imagino que debe ver con relativa tranquilidad que las cosas, por decisión propia de los mexicanos o del presidente de México, se hayan ido avanzando en esta materia, es decir, se está haciendo la tarea aún sin pedirlo, ¿no? Ahora, el siguiente presidente puede ser alguien que tenga un énfasis totalmente distinto, tanto el mexicano como el de allá. Yo pensaría mucho que el próximo presidente de México tendrá una inclinación a decir, a ver cómo salimos de este asunto ya. Ya tenemos 6 años de un enorme sacrificio humano, económico, psicológico, incluso a nivel de la ciudadanía mexicana, con respecto al tema del narcotráfico, a ver cómo podemos empezar a devolverle tranquilidad a la gente, que haya menos violencia en las calles en México, que la gente se sienta más segura y que las cosas empiecen a caminar con normalidad, ¿no? En ese contexto que estoy dibujando rápidamente hacia adelante, tú insistías mucho en que las personas ya deben de ser rebasadas, en lo cual yo coincido, y debe haber instituciones bilaterales que aseguren que los dos gobiernos actúan con relación a una determinada partitura ya pactada. ¿Cuáles serían los instrumentos, cuáles serían las notas que habría que tocar en esa melodía? Bueno, esta es quizá la pregunta que requiere la respuesta más elaborada, porque al final del día es el corazón de la tesis y de la propuesta reivindicada en este libro. Me parece que el primer desafío es diseñar una política de carácter interméstico. ¿Qué significa eso? Significa un conjunto de medidas que lo que acá se defiende o lo que acá se reivindica es que hay que generar una especie de toolkit, donde una caja de herramientas con varios componentes. Primero, digamos, desde el punto de vista del diseño, tenemos que diseñar una política sui generis, es decir, que no sea enteramente nacional, que no sea enteramente internacional. Lo enteramente nacional es insuficiente, lo enteramente internacional es irrelevante, sobre todo en el circuito político de los Estados Unidos, que conoce bien, embajador. Para algunos políticos de los Estados Unidos lo internacional es muy secundario. Sí. Hay que generar políticas intermésticas y en consecuencia sui generis. Políticas intermésticas que en el análisis acá manejado señala que tenga cuando menos 3, 4 atributos. Hablo a la memoria, igual se me escapa alguno. El primero es que hablemos de una política asentada, y ese sería el primer atributo, en la interoperabilidad. La interoperabilidad es un concepto extraído del mundo de la informática, que permite que los sistemas se hablen entre sí, y no necesariamente que sean iguales, pero que tengan compatibilidad. Entonces necesitamos políticas de comunicación sistémica, es decir, que hablen entre sí y que permitan coordinación. Tenemos que desarrollar capacidad, pues, de coordinación integral, sistémica. Segundo atributo, me parece, es que debemos de diseñar una política en el que se invierta capital político, ciertamente por ambos gobiernos, para que lo interméstico sea relevante, para que no sea un asunto menor en la toma de decisiones de uno y otro gobierno, y eso implica a su vez otro trabajo, otro desdoblamiento, pero digamos, quedémonos aquí para efectos didácticos en que es un segundo atributo. Tiene que ser en consecuencia, y es el tercer atributo, sofisticada, una política sofisticada, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos hablando de coordinar el aspecto más difícil de cualquier Estado-nación, que es la articulación de los aparatos del uso de la fuerza. Es decir, estamos hablando no de un tema cultural, no de un tema incluso económico, donde hay millones de dólares metidos, sino estamos hablando de los temas más complicados al final del día de todo Estado, que es el uso de la fuerza, cómo se da esa articulación de manera armónica y sistémica, y tiene que ser, cuarto componente, transfronteriza, que ya habíamos hablado de ese atributo. Segunda gran pauta. ¿Tú plantearías ahí algún tipo de control, coordinación,
mando único en la frontera México-Estados Unidos para que las instituciones de aquel lado y de este estén de tal manera integradas, digamos, que la frontera se desdibuje por las buenas razones, por una vez? No, no lo creo, ni creo que ni que estemos en condiciones ni uno y otro para hacerlo ni en el corto ni en el mediano plazo, ¿no? Me parece que hay ambiente político para eso. Yo creo que sí es importante poner en el debate, y es más, como una revisión. Pero nunca se va a terminar este asunto, entonces, de que, bueno, llegó un tráiler hasta la frontera en Laredo y pasa del otro lado y la droga parece que desaparece por arte de magia. Y eso nos sulfura de este lado. No, yo creo que... Porque parece que nosotros, como dice el propio general Molina, Pérez Molina en Guatemala, están poniendo ellos los muertos y los otros a los adictos. Y no parece que, no hay una campaña en Estados Unidos así fuerte que yo observe como el Say No to Drugs que hubo con la señora Reagan, por ejemplo. Ahorita mismo en Estados Unidos no observas que haya una campaña bien estructurada a nivel nacional, con fuerza en el tema de las adicciones. Concediendo pero, eso... O sea, lo que voy es, si hay comunicación, dices que los mecanismos no tienen que ser análogos, pero tiene que haber algunos principios esenciales de entendimiento en qué va a ser uno y qué va a ser el otro, cuáles son los objetivos que persiguen los dos países, porque si no, es imposible que las instituciones, de por sí que tienen sus agendas propias, aquí en México y en Estados Unidos, la PFP no tiene la misma agenda que tiene el Ejército, ni la Marina tiene lo mismo que la Procuraduría, en Estados Unidos la DEA no tiene la misma agenda que la Border Patrol o el FBI, hay estas luchas incluso burocráticas. Entonces, ¿cómo? Digo, así que hablabas de comunicación bilateral, pero a veces la comunicación al interior de las propias instituciones en cada país es muy débil. Sin duda ninguna. Segmento un poco la respuesta. Es decir, yo creo que la respuesta integral al planteamiento que hacías pasa por una serie de componentes que forman esa integralidad, pero cuando planteas a guisa de ejemplo, el que generáramos una suerte de autoridad fronteriza en donde desapareciera la línea fronteriza para darle cierta... contra la delincuencia. Contra la delincuencia. Aquí hay un capitán mexicano y un capitán estadounidense que están encargados de la frontera y pueden apretar el botón correcto para que intervenga la Border Patrol, o para que intervenga Aduanas de México, o para que intervenga con un mando conjunto, digamos, que permitiera que esa frontera, pues para empezar, fuera más tranquila. Puede ser, es cuestión de... No sé, yo me estoy adelantando con la idea, pero... Es correcto, es cuestión de voluntad política. Yo creo que, pero plantearlo para que se hiciera el mes que entra no es viable ni en uno ni en otro país, porque no hay el ánimo político. No, quizá haya que dejar ni que pasen la ciudadanía las elecciones ni los también. gobiernos para hacerlo hoy en día. Operativos conjuntos no están dadas las condiciones en ambos países. Pero no estoy hablando ni siquiera de que crucen agentes norteamericanos al lado mexicano, mexicanos del otro lado, sino simplemente que si está ocurriendo algo entre los dos Laredos, pues algo se haga entre los dos Laredos para solucionar el problema. Ahí yo coincidiría totalmente con eso, es decir, pero ¿por dónde pasa desde el punto de vista de política pública? Es tomar la voluntad, asumir la decisión política de convertir el combate a la delincuencia y, digamos, los retos a la seguridad de uno y otro país como un área explícita más de integración entre México y Estados Unidos. Ahí sí ya le estaríamos dando en una negociación un chapó, un NAFTA Plus, donde, digamos, llamémosle como le llamemos, pero estaríamos generando un acuerdo político al más alto nivel, pues decir, a ver, aquí sentémonos, esto no quiere decir entregar la virginidad, etcétera, es ponernos de acuerdo sobre cómo administrar un problema que nos afecta, quizá en distintas medidas, pero nos afecta, pongámonos de acuerdo cómo arreglarlo. Y la respuesta iba, en tres grandes componentes. El primero tenía que ver con diseño de política pública. El segundo tiene que ver con la concepción y el despliegue de un ciclo de política pública, que contemplara varias de las cosas que aquí ha señalado. Es decir, tiene que ser una política pública en donde un ciclo de política pública que arrancara, por ejemplo, con la delimitación de un objetivo rector, es decir, que ambas partes se pusieran de acuerdo. Y ahí cito dos ejemplos concretos. Uno, el que ya le adelantaba, es tomamos la decisión política México y Washington de hacer esto un área adicional de integración. Dos, en el tema específico combate a la delincuencia organizada, nuestro objetivo rector es degradarlo de suerte tal que ya no sea una amenaza a la seguridad nacional, sino una amenaza policíaca o un asunto policíaco. No es fácil, pero digamos, cuando menos pueden funcionar como marcos de referencia o como pautas rectoras para esa política.
Segunda medida, tiene que haber alineamientos progresivos de políticas públicas en nichos específicos, ponernos de acuerdo efectivamente en políticas operacionales en la frontera, de suerte tal de que cuando se desarticule o se atrape a un fulano de este lado de la frontera tenga repercusión de aquel lado o a la inversa. Operativos complementarios, compatibles, no necesariamente conjuntos, sino complementarios. Debe haber estrategias operativas ciertamente cocinadas a la luz de protocolos sistemáticos de operación, lo que en la jerga se llama PCOs, protocolos sistemáticos de operación, donde sea muy claro qué va a hacer cada quien, cómo lo va a hacer y hasta dónde puede llegar. De manera tal, eso no se construye de un día para otro, pero a partir de ese entendimiento político me parece que es factible. Un cuarto factor en una política pública de este tipo es debe haber un esfuerzo sistemático de coordinación interburocrática, que en ocasiones a nivel doméstico es dificilísima, no solo en México, sino en Estados Unidos, como bien se dice, hay agendas luego distintas, pero también hay maneras de inducir a que haya coordinación burocrática, no solo reconocer ese reto, sino qué hacemos reconociéndolo para generar sinergias y complementariedades. Debe haber medidas domésticas duras en uno y otro lado que no son sencillas. Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene que invertir capital político el gobierno en turno para decir, bueno, vamos a acotar el comercio de armas. Dificilísimo, sin duda que sí, pero ha ocurrido en el pasado. Acordémonos de la prohibición de la reexportación de las armas de asalto. Es decir, no es imposible, no estaríamos pidiendo suprímalas, ¿no? El comercio, lo cual es inasequible, pero habría un quid pro quo seguro. Y no descartemos que la contraparte eventualmente pidiera, bueno, entonces yo quiero que todos nuestros agentes estén armados y tengan capacidad operativa con ustedes. Estoy inventando, pero lo que quiero ilustrar es que a toda concesión puede haber una contrademanda, bueno, ¿no? Permíteme interrumpirte aquí para ir a un pequeño corte, pero sí me gustaría que utilizáramos las conclusiones para que dieras una especie de tu decálogo a los 3 candidatos a la presidencia de México sobre cómo llevar las relaciones en esta materia. Así es que regresamos en un minuto. El secretario de la Defensa Nacional de México, el general de división Guillermo Galván Galván, dijo que la delincuencia organizada se ha apoderado en algunas regiones del país gracias al apoyo de algunas corporaciones policíacas. Es un reconocimiento del punto, de la cresta, de la gravedad de lo que está viviendo el país, ¿no? Ahí sí me parece que es un llamado de atención muy importante. Me recuerda este otro discurso del anterior secretario de la Defensa, el general Vega García, cuando dijo también en el mes de febrero, en un día del Ejército, dijo que evitemos que el país se nos escape de las manos, ¿no?